hablado de la incapacidad de que los precios de la vivienda caigan y que todavía quedan muchos ruidos en el camino y mucha situación adversa. Los precios, todo apunta a que van a seguir subiendo. No hay ninguna variable ahora mismo que pueda indicar lo contrario. Si nos tuviésemos que jugar todos 1 millón de euros a qué va a hacer el precio, creo que nos lo jugamos rápido a que va a subir. El efecto de Trump no va a tener un efecto en la bajada de precios. La bajada de precios estaría, o el ajuste de los precios estaría en que esos cambios que se están impulsando, eso que está iniciando ahora, pues nos llevase a una crisis profunda en la que ahí sí habría más oferta porque la gente tendría necesidad de vender. Leía el otro día que en cuanto a la obra nueva hay una estimación durante este 2025 de que se aprueben 135.000 visados versus contra las 800.000 o 1 millón de viviendas o de hogares, mejor dicho, necesarios que existen de demanda, ¿no? Es decir, estamos prácticamente un orden de magnitud por debajo en cuanto a oferta a la demanda necesaria en hogares nuevos. Por eso no hay ningún partido político que tome acción pensando en el largo plazo a 20-25 años. Entonces soy bastante pesimista. Cuando aprovecha la situación y no solo no baja los impuestos, sino que los sube y hace que este cóctel cada vez sea más peligroso. Cuando todo el mundo lo tiene tan claro, ¿no? Es cuando se producen esos cracks que no sabes por dónde te vienen, ¿no? Y hace tiempo que vengo reflexionando en por dónde nos puede venir. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a este capítulo número 23 ya de esta ronda de video podcast que tenemos para abordar diferentes temas y siempre buscamos enfocarnos a encontrar la cartera perfecta y las diferentes inversiones que hay que acometer viendo el contexto económico actual y diferentes puntos que creo que resultan bastante interesantes. Y hoy toca hablar una vez más del tema de la vivienda, también de inversión inmobiliaria, si es interesante en este contexto actual tan convulso que parece que empezamos a tener. Y para ello pues me acompañan una terna de invitados, la verdad que bastante interesantes. Algunos han estado por aquí en el canal y otros, como es el caso de Uribici, es la primera vez que viene al canal. Y tanto Germán Jover como José Muñoz como Uribici, encantado de recibiros, estar con vosotros charlando de todos estos temas aquí en mi canal, así que un placer. Un placer, Héctor. Mil gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo, Héctor. Siempre nos gusta estar aquí compartiendo además algo que tanto nos apasiona a todos. Fantástico, pues bueno, vamos al tema, pero antes os digo a los que lo estéis viendo que si os gusta este tipo de contenido que dejéis ahí vuestro like y vuestro comentario de qué os va pareciendo todo lo que comentamos, pero sobre todo apoyar con el like y suscribiros al canal si os gustan estas temáticas, que hacemos así el canal cada vez más grande. Bueno, dicho esto, por poner un poco en contexto y encontrarnos con la situación que tenemos, las veces que habéis venido tanto José como Germán, hemos hablado de la incapacidad de que los precios de la vivienda caigan y que todavía quedan muchos ruidos en el camino y mucha, digamos, situación adversa, sobre todo del lado de la oferta, que hacen que los precios puedan seguir subiendo. En estos últimos tiempos ha cambiado algo, la situación de incertidumbre global que estamos viendo también con Donald Trump, los aranceles, las presiones, puede hacer que, digamos, algo se enfríe esa demanda y, bueno, pues los precios relajen algo su subida, o no se ve desde vuestro punto de vista como que además vosotros trabajáis dentro del sector. No sé si quieres empezar, Germán, y vamos comentando. Venga, pues has tocado dos temas interesantes. El primero, cuando entra Trump en la ecuación, ¿no? Yo creo que vamos a coincidir, pero con ganas de escuchar a José y a Uri, que los precios, todo apunta a que van a seguir subiendo. O sea, no hay ninguna variable ahora mismo que pueda indicar lo contrario. O sea, además se añaden factores más recientes como nuevas bajadas de tipos de interés. El Euribor ha marcado nuevos mínimos de los últimos años. Todo esto va a incentivar todavía más pues, posibles compradores, ¿no? Gente que estaba posponiendo esa compra, que van a hacer que todavía aumente más la demanda que hay actualmente de vivienda, muy desproporcionada frente a la oferta que hay ahora mismo. Hay muchos compradores, tanto nacionales como extranjeros. No hablamos solo de inversores, sino gente que sencillamente pues, quiere independizarse y comprar esa vivienda o cambiar de vivienda y que posponían esa decisión a estas bajadas de tipos, ¿no? Porque los tipos pues habían subido relativamente. Pero es verdad que entra el factor Trump, ¿no? Yo es algo que hace tiempo que vengo pensando, la corta o larga vida, depende de quién me escuche. El mundo de las inversiones me ha hecho ver que cuando menos lo esperas es cuando se producen esos cambios, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años en los que todo nos apunta, si nos tuviésemos que jugar todos 1 millón de euros a qué va a hacer el precio, creo que nos lo jugamos rápido a que va a subir. Pero cuando todo el mundo lo tiene tan claro, ¿no? Es cuando se producen esos cracks que no sabes por dónde te vienen, ¿no? Y hace tiempo que vengo reflexionando en por dónde nos puede venir, ¿no? Yo si me tengo que jugar ese millón ahora mismo, me lo sigo jugando a que va a seguir subiendo. Es verdad que Donald Trump, con sus políticas que no sabemos muy bien cómo interpretar, ¿no? No sabemos si hay una estrategia más a largo plazo, hay algo oculto, sencillamente está intentando negociar. Es posible que, bueno, es posible no, seguro que eso va a impactar en la economía, ya lo está haciendo, y podría ser que eso haga que frene la economía y evidentemente, si se frena la economía, eso va a tener un impacto en el inmobiliario. Soy incapaz de determinar cuál va a ser, así que veo que va a ser la primera variable con cierta
cierta fuerza que pueda hacer que frene de algún modo esta escalada. Pero sin duda no hay que olvidar lo que decía antes, que la diferencia entre oferta y demanda es tan abismal, hay tantas nuevas familias que se generan cada año que en proporción, pues podríamos decir que es prácticamente el doble de las nuevas viviendas que se están construyendo, luego hablaremos de ello, pues que se me antoja incluso difícil, viendo un panorama como el de Trump, que pueda hacer que reculen los precios. Sí, José, tu opinión con respecto a este primer tema que sacamos. Yo me sumo a lo que está poniendo, a lo que ha expuesto Germán. Te diría que, como tal, el efecto de Trump no va a tener, en mi opinión, un efecto en la bajada de precios. La bajada de precios estaría, o el ajuste de los precios estaría en que esos cambios que se están impulsando, eso que está iniciando ahora, pues nos llevase a una crisis profunda en la que ahí sí habría pues más oferta porque la gente tendría necesidad de vender, o ahí podrían pasar otra serie de cosas. Ahora mismo, en el cortísimo plazo, no cambia nada. Y Uri, hoy que te estrenas aquí. Sí, mil gracias, Héctor. Me sumo completamente a lo que dice tanto Germán como José, ¿no? Al final creo que Trump, como decía Germán, sí que es una variable importante a tener en cuenta, pero que no deja de ser un ruido temporal por ahora, ¿eh? Un ruido temporal, no sé que escalen las cosas y que realmente toquemos hueso en algún aspecto de la oferta, ¿eh? Y entonces de repente pues salgan 1 millón de viviendas a la venta, ¿no? Pero para que ocurra eso realmente tienen que pasar muchísimas cosas y tiene que escalar a unos niveles bestiales, ¿no? Que yo también, como decía Germán, soy incapaz de ver, pues, moving forward de ese camino como se tendría que dar. Así que apuesto también a que ese ruido temporal puede afectar en cierto modo la demanda, pero como tenemos, pues estamos hablando de que pues los ratios de oferta siguen tan abajo, ¿no? Que por mucho que bajes un poco la demanda, sigue existiendo pues esa presión compradora muchísimo más fuerte, más descompensada, más desequilibrada que la oferta que tenemos a día de hoy, y por lo tanto no hay previsión alguna, al menos en mi opinión, de que los precios vayan a bajar repentinamente. Luego vamos a hablar de tema de inversión inmobiliaria, que los tres estáis muy puestos, y preguntar cómo están las cosas ahora en España, si se está enfriando un poco el tema o no, y eso me interesa mucho. Yo creo que a la audiencia también, y sobre todo los que estén invertidos en inmuebles. En mi caso, yo tengo un inmueble solo en el que estoy invertido, entonces también me interesa saber vuestro punto de vista, que sois los tres bastante expertos en esta materia. Pero antes os digo a los que nos estéis viendo que sepáis que con este ciclo de incertidumbre que estamos hablando, Donald Trump, posibilidades de que tengamos más ruido en los próximos meses, una de las posibilidades que siempre digo es que hay que movilizar el ahorro para evitar tanto los ruidos a futuro que pueda haber como el impacto de la inflación a largo plazo, que es un factor erosionador tremendo de la capacidad adquisitiva de todos. Y esto os lo digo porque a través de los productos que ofrece Freedom 24, y esto no es una recomendación de inversión, sino algo que a mí me parece de bastante interés para todos vosotros, podéis incluso sacar hasta un 5 o 6% anual si invertís en la cesta de ETFs nuevos que tiene Freedom 24. Creo que merece la pena haceros clientes, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de YouTube para que le echéis un ojo. Cada vez que viene Juan Ramón Rayo, por ejemplo, al canal, yo voy haciendo aportaciones a este tipo de productos y, bueno, pues seguro que os es bastante de interés para todos vosotros. Dicho esto, y entrando un poco antes de irnos a la pata de la inversión, que insisto que nos interesa, sobre todo en mi canal, quiero preguntaros si este problema estructural que estamos viendo de que no se construye y que pues no se saca más oferta a circuito. El otro día veía un dato que comentaba que estábamos a niveles de construcción casi peor que a los inicios de la democracia, que se está construyendo a un ritmo súper lento y que no se abastece encima con la inmigración que ha entrado dentro del país, porque es cierto que hay un reemplazo de los fallecimientos que existen, pero está entrando inmigración dentro del país. Hay gente que argumenta que hay mucho piso vacío, pero claro, el piso vacío está seguramente en sitios en los que la gente ni quiere vivir, ni tampoco donde hay trabajo disponible, entonces es complicado. ¿Veis desde el punto de vista tanto de los constructores, de los políticos, etcétera, que esto pueda cambiar en algún momento y se pueda poner la maquinaria de verdad a trabajar, o no se ve ningún atisbo de esta situación? Bueno, si queréis doy un pequeño dato, sí. Germán, y te doy paso, perdona, que veía que también querías hablar. Sí, estás completamente en lo correcto, ¿no, Héctor? O sea, al final leía el otro día que en cuanto a la obra nueva hay una estimación durante este 2025 de que se aprueben 135.000 visados aproximadamente, evidentemente esto no se sabe, pero es una estimación, 135.000 visados versus contra las 800.000 o 1 millón de viviendas o de hogares, mejor dicho, necesarios que existen de demanda, ¿no? Es decir, estamos prácticamente un orden de magnitud por debajo en cuanto a oferta a la demanda necesaria en hogares nuevos, ¿vale? Y esto es un dato que evidentemente es anual para el 2025, pero si empiezas a extrapolarlo y a estirarlo hasta, pues eso, 2026, 27, 30, 35, se va exponencializando, ¿no? Entonces, realmente te das cuenta de que con las reglas del juego o con los mecanismos que hoy se quieren tocar, pues no existe ningún tipo de política, de acción política de ningún partido, ¿vale? Ni que sea pues ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de arriba, ni de abajo, que te permita poder, digamos, cubrir esta demanda, ¿no? Entonces, yo creo que realmente aquí lo que tiene que existir pues es un plan de vivienda, una colaboración público-privada importante en la que
tanto el sector privado es parte de la solución, no del problema como quieren hacernos creer, sino es parte evidentemente de la solución. Pensemos que todo el parque, el 90% del parque inmobiliario está en manos de pequeños propietarios y eso significa que son ellos partes de la solución. Entonces hay que incentivar a través de políticas para que esa vivienda vuelva a salir al mercado, ¿no? Evidentemente, pues el pequeño propietario no tiene pues mecanismos para poder entrar en la obra nueva o no tiene los mismos mecanismos, pero sí que puede poner pues en oferta toda esa, digamos, esa oferta de inmuebles de segunda mano que a día de hoy pues están parados, están congelados y no se están poniendo en el mercado pues por miedo, por incertidumbre, por inseguridad jurídica, etcétera, y trabajar en esa dirección, ¿no? En ese vector. Ejemplos prácticos que, por ejemplo, pues tanto José como Germán lo llevan predicando mucho tiempo, ¿no? Que es, pues, yo que sé, la conversión de oficinas o locales comerciales a vivienda, la rehabilitación de grandes edificios o grandes bloques a vivienda, etcétera. Es decir, poder volver de alguna forma a incentivar a que el pequeño propietario pues vuelva a meter toda esa oferta en el mercado y de esa forma tratar de equilibrar de nuevo esas dos variables. Pero desde el punto de vista político, yo soy bastante pesimista porque el incentivo real de cualquier político es mantenerse en el poder y hacer en acciones que durante una legislatura de 4 años te permitan pues seguir captando votos, pues ir haciendo cosas. Y por eso no hay ningún partido político que tome acción pensando en el largo plazo a 20-25 años. No, que ese plan de vivienda del que hablaba se empiece a ejecutar o se diseñe ni siquiera, ¿no? Entonces soy bastante pesimista. Creo que das en el clave, ahora os di la palabra a Germán y a José, creo que das en el clavo en un punto y es en el tema del pequeño propietario, que al final es al que tienes que incentivar, ¿no? A que saque su inmueble a alquilar o al circuito del alquiler, porque desde el populismo se aboga y se dice, no, es que son los fondos buitre los que están causando la especulación y la subida de precios, cuando en realidad es entre el 5 y el 7%, me parece que los grandes tenedores son los que poseen el stock de vivienda en España, es decir, es residual, todo reside en el pequeño propietario principalmente, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto muy interesante ese que dices de vamos a favorecer que el pequeño propietario tenga el atractivo de sacar su vivienda al alquiler normal y no al alquiler turístico o a otras alternativas, ¿no? No sé, Germán y José, ¿cómo veis esto que decía Uri por meterlo en debate también? José, espera. Yo estoy totalmente de acuerdo y por sumar a lo que ha dicho Uri ha apuntado algo que para mí es fundamental y es la colaboración público-privada. Es decir, este es un problema complejo que no se va a resolver activando un botón o una sola línea. Se habla mucho de construir, pero la construcción por sí sola no va a solucionar el problema. Tenemos que tener en cuenta que construir, hay un informe de Asprima muy interesante que habla de que el coste de los materiales y de la construcción en los últimos 4 años ha subido un 25%. Construir no es barato. Entonces, construir es una solución en determinadas zonas para determinado público. Es activar la rueda, es activar evidentemente la construcción por los datos que ha dicho Uri, pero es incentivar que las viviendas vayan al mercado. Ahora mismo no hay ningún incentivo para que esas viviendas lleguen al mercado. Por sumar datos, hay un informe muy interesante del Banco de España donde recoge que en el informe 2024 que el porcentaje de vivienda en alquiler que hay en España en manos de empresas es un 8%, que comparado con Europa es muy bajo y que da un indicador de la situación que tenemos. Es decir, hay una política de vivienda que es claramente nociva para el interés de un propietario y no lo digo porque proteja al inquilino, que la ley está para equilibrar pues, las necesidades de ambos, ¿no? Inquilino y propietario. Y eso es lo que está haciendo pues, que la gente directamente no saque su vivienda al mercado. Y todo lo que se habla pues, es ruido. Pero si nos vamos al dato, pues veremos que efectivamente el abocar la solución pasa por construir, evidentemente, pero pasa por dar una seguridad jurídica al que quiere poner vivienda en el mercado. Y si me permite, pasa también porque la administración se involucre. ¿Cómo podría hacerlo? Primero, los impuestos que hay en toda la cadena, y de esto se habla muy poco, que hay en toda la cadena, desde el alquiler hasta cualquier cosa que se haga con la vivienda, rozan la usura en España. ¿Vale? Esto es así. Es decir, el gobierno ve que hay un problema y como vemos en Cataluña lo que hace es que sube los impuestos. ¿Vale? ¿Vale? Y luego, por otro lado, si notamos y si profundizamos más en datos, pues nos daremos cuenta que España está a la cola, pero a la cola del parque público de vivienda.
Entonces, tenemos un gobierno que incluso se manifiesta contra sus propias políticas, que señala culpables cuando ellos tienen una política de vivienda nefasta porque no tienen un parque público que sería el que atendería las necesidades de los que lo tienen más difícil, cuando aprovecha la situación y no solo no baja los impuestos, sino que los sube y pues que hace pues, que este cóctel pues, cada vez sea más peligroso, ¿no? Que cada vez vayamos a un empeoramiento claro, como estamos viendo y marcan todos los indicadores de la situación. Sí, Germán, por añadir más. Sí, no. Además voy a complementar, creo que bastante bien lo que han aportado. Yo creo que lo primero de todo es que hay que empezar a hablar de la gente, en este caso a esta audiencia que tienes tú magnífica, que seguramente están interesados ya en las inversiones, pero esto habría que hacerlo con todo el mundo, a decir las cosas como son. O sea, no dejarnos de demagogia, especialmente cuando viene por la parte de los políticos, ¿no? Pero, oye, también ellos podrían decir, es que el inversor tiene un interés, ¿no? Muchas veces yo he visto comentarios de, es que siempre estáis los inversores quejándose de que, pues que la realidad es que cuando analizamos los datos, ¿no? Los precios no paran de subir. O sea, en realidad nos benefician a los que tenemos viviendas en propiedad, con lo cual es que lo decimos también como miembros de esta sociedad, porque tampoco nos interesa a nosotros que se nos criminalice, sino sencillamente nos gustaría encontrar una solución. Que ya anticipo que se me antoja difícil encontrar una solución definitiva al problema de la vivienda que creo que prácticamente ningún país ha encontrado. Y cuando hay alguna solución en algún país que sí que ha funcionado, siempre hay una letra pequeña que hay que analizar y, por supuesto, hay que aprender de lo que ha funcionado, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que diferenciar entre dos medidas, a corto plazo y a largo plazo, porque construir es lento y caro. Entonces, a corto plazo hay que impactar también, ¿no? Y tienen que ir las dos de la mano. O sea, hay que pensar a largo plazo porque sin soluciones de construcción no se va a solucionar el problema de vivienda, pero a corto plazo también hay cosas que se pueden hacer. Se han hablado ahora como seguridad jurídica, o sea, cualquier incentivo, ya sea fiscal, ya sea legal, cualquier incentivo que haga que los propietarios decidan voluntariamente coger sus viviendas e introducirlas en el mercado de alquiler tradicional, que es donde está el mayor problema, bienvenido será para solucionar ese problema. Pero luego hay que acompañarlo con el largo plazo, que hay que construir. Y sonreía cuando José decía lo de los impuestos, ¿no? Que rozan la usura, porque justamente antes de hacer este directo he cogido. Nosotros tenemos, lo comenté en el anterior directo, soy socio en 2 promotoras inmobiliarias, junto con 5 personas más, en las que estamos desarrollando promociones y lo estamos viviendo en primera persona. Ahora, hace un mes, de hecho, empezamos a construir la primera de ellas, de la primera que empezamos ya hace 15 meses. O sea, hace ya un año y medio que se compró ese solar, de hecho hace, más de un año y medio, lo compramos, un suelo ya urbanizable, o sea, urbanizado, ya listo para construir, pues hemos estado esperando 15 meses a una licencia para poder construir. Pero lo que comentaba antes es que he cogido ese Excel que nosotros usamos para ese tipo de promociones con todo el detalle y te he puesto aquí todos los impuestos que se pagan para que la audiencia entienda el por qué la promoción, la obra nueva, nunca va a ser barata. Ya no solo los costes de construcción que han subido. Creo que, José, me confirmarás, creo que vi en un vídeo tuyo recientemente que hablabas de un rango de 1.000 a 1.500 euros el metro cuadrado, ¿no? Por ahí va, ¿no? Por construcción y los impuestos. Y luego ahora con los impuestos. Ese es el coste. Es decir, ese es el coste. Es decir, hacer una vivienda nueva en España de coste. Imagínate, Héctor, que te regalan el solar, que el arquitecto es cuñado tuyo y no te cobra, que el ayuntamiento dice, no, yo estoy involucrado y no cobro ni la tasa ni el ICIO. Vale, a la gente que va a la obra, al que te pone el material, el que te vende las puertas, le pagas 1.000 a 1.500 euros. Entonces, no puede haber una vivienda en España por menos de 180.000 euros. Entonces, esa es una realidad. Ojo, te hablo de media. Si nos vamos a centro de ciudades y ahora Germán nos dará el dato suyo en Barcelona, que es más caro que en Almería o en Murcia, igual, de la misma manera que cuando uno se toma una cerveza en Madrid, pues es más cara que en otros sitios. Pues hago ese inciso para que quede claro, porque esto tiene que llegar. Esta es la realidad. Sí, pues yo sonreía en ese precio porque nosotros, y ojo, y hay una barrera de entrada muy fuerte. O sea, yo hoy decido hacer una promoción inmobiliaria y me la como con patatas. ¿Por qué? Porque el banco no me va a financiar. A pesar de que yo soy una persona que puedo ayudar a enseñarles mi track record en otros campos de la inversión inmobiliaria, el banco no financia a cualquiera para hacer una promoción inmobiliaria. Yo consigo eso porque voy de la mano de gente que hace tiempo ya que está haciendo promoción inmobiliaria y el banco en esos casos sí que se fía.
Esa es una barrera impresionante. O sea, es un detalle que hace que hoy en día sea muy difícil hacerte promotor inmobiliario, a diferencia de lo que ocurría antes. Pero voy a los precios y a los números y vamos a hablar de datos. En nuestro caso, 1.600 euros el metro cuadrado de construcción. Y le hemos dado muchísimas vueltas, muchísimas, y no hemos conseguido un mejor precio. O sea, fíjate, ¿eh? Pero aquí empieza la fiesta. Esto es un piso de 75 metros, te he hecho unos números. Estamos hablando... Vamos a suponer que puedes conseguirlo por 1.200, ya digo que nosotros no hemos sido capaces, pero vamos a poner por ahí. Estamos hablando que un piso de 75 metros vamos a irnos de 90.000 a 120.000 de construcción. Como bien decía José, hay que comprar el solar. Depende de dónde estés, va a ser más caro o más barato. Pero fíjate que aquí viene la fiesta. El suelo, cuando lo compras, pagas el IVA, ¿vale? Es verdad que ese IVA, si es para promoción, lo vas a poder recuperar, pero de entrada lo vas a tener que pagar. Vale. Luego vas a pagar actos jurídicos documentados, notario y registro. Por supuesto, todos estos llevan IVA también. El vendedor, cuando te venda a ti el solar, va a pagar la plusvalía municipal de ese suelo. Luego tú vas a tramitar la licencia de obras, donde vas a pagar al ayuntamiento una tasa de licencia de obras. Luego, el proyecto básico que tienes que introducir al ayuntamiento para que pues concedan o no esa licencia, proyecto básico del arquitecto, que te lo va a cobrar también con su IVA correspondiente. El aparejador también lo vas a necesitar con su IVA correspondiente. Vas a necesitar un asesor legal y fiscal probablemente para montar esta operación y para montar la estructura societaria. También te van a cobrar el IVA. Vas a tener gastos de reparcelación, en el caso es que sea el ayuntamiento, si es que los hubiese, o si no la entidad que se encargue. Costes de urbanización, si los hubiese, con los impuestos correspondientes. Si hay allí alguna construcción, vas a tener que pagar la tasa de licencia del ayuntamiento para poder derribar esa construcción. Un estudio geotécnico con su IVA también. Luego ya vamos a suponer que te han dado la licencia. Aquí sí que ya vas a tener que pagar ya no el proyecto básico, sino el definitivo al arquitecto, al aparejador, con sus IVAs también. Estudio de seguridad. Vamos a suponer que ya empiezas a construir. Ahora vas a pagar esos 1.600 euros que hablábamos a la constructora, con el IVA correspondiente también. Licencia de ocupación de la vía pública, si vas a necesitar una grúa, también vas a tener que pagar esa licencia. Durante el tiempo que tú seas propietario de ese solar, vas a pagar el IBI. Y luego vamos a suponer que ya has terminado y vas a vender. Vale, tienes que pagar la licencia de primera ocupación. La cometida eléctrica para el gas y el agua con sus IVAs correspondientes, porque aunque sean empresas municipales, también vas a tener que pagar ese IVA. Si te lo comercializa una inmobiliaria, le vas a tener que pagar también su IVA correspondiente. Cuando vendas, declaración de obra nueva. Notario registra con su IVA. La división horizontal en notaría, también con su IVA correspondiente. Y cuando vendas, vas a pagar la plusvalía municipal de ese solar durante el tiempo que lo has tenido, porque el ayuntamiento también quiere su parte, y el comprador va a pagar su IVA. O sea, todo esto, y seguro que me he dejado algún impuesto por el camino, es lo que nosotros tenemos en el Excel, que yo la primera vez que lo vi dije, ostras, yo hacía inversión inmobiliaria, pero este Excel ya me pierdo, ¿no? Y hay partidas que incluso me pierdo. Y para no decirte en costes financieros, porque he hablado antes que la promoción inmobiliaria, para poderla hacer, necesitas acceso a financiación bancaria, que si quieres podemos profundizar porque es necesaria. Porque es que si no, no te vas a meter. Porque la rentabilidad que te da hoy una operación de promoción inmobiliaria es tan ridícula que nadie en su sano juicio se metería a menos que pudiese apalancarse con financiación bancaria. ¿Cuánto, Germán, ahora doy paso a Uri, que sé que estaba firmando ahí, que yo creo que quería añadir algo con lo que decías, pero ¿cuánto han bajado las rentabilidades de alguien que construía, por ejemplo, en 2006, en el boom inmobiliario, y el que construye ahora? Porque es que suena esto a que se ha estrechado el margen, pero vamos, una barbaridad espectacular, ¿no? Yo te hablaré de lo de ahora con conocimiento de causa. Además, o sea, yo lo dudaba de ello, era escéptico, decía, no puede ser. Y hablando con las entidades financieras que ellos ven a muchos promotores, me lo confirmaban. Hoy en día la promoción inmobiliaria por proyecto ronda del 8 al 14%, ¿vale? Esto dicho por el que financia a esas promociones y analiza esos proyectos. Ojo que hablo por proyecto y suelen irse a 2 años o más, con lo cual anualizados menos. Aquí la gracia, como te he dicho antes, es que vas con financiación bancaria. Tú tienes que anticipar el dinero para el solar y la comercialización. O sea, tú el riesgo que asumes es muy apalancado y, por lo tanto, con tu inversión sí que ahí los números pueden salir. Si me preguntas sobre 2006, aquí quizá José tendrá datos más tangibles, pero por lo que me llega a mí, en aquel momento se hablaban más de 30% o por ahí. Sí, efectivamente. Sí, claro. Sí. Efectivamente iba por ahí el margen,
Pero volviendo al punto donde estábamos, de la carga impositiva que tiene y burocrática y de tiempo, que es lo que hace que no salgan viviendas, aquí hay un dato que lo aporto. Esto que ha dicho Germán, cuando tú vendes, compensa ese IVA. Pero ojo, importante para que la gente entienda por qué no se hace ese build to rent, ¿no? Esa modalidad de construir para alquilar. Porque cuando tú alquilas, todo eso te lo comes. Es decir, todos esos impuestos es una mayoración del gasto. Por tanto, si ya vale bastante dinero construir, imagínate que tienes que soportar todo eso y, evidentemente, pues trasladarlo después. Eso, Sí. José, Uri, sí. sin tener en cuenta que la promoción, por ejemplo, no se haga en Barcelona, que entonces tienes que destinar el 30% de las unidades que saques a vivienda de protección oficial, ¿no? Al final es tener que cumplir pues al precio que ellos te digan que eso tiene que ir. O sea que además se complica por ahí. Pero escuchaba a Germán, ¿vale? Y pensaba, ostras, toda esa carga impositiva, ¿de qué forma se podría, digamos, bypassear, ¿no? Es decir, ¿cómo todo esto, algún player en el mercado podría hacer esto? Y pensaba en lo público, en plan, ostras, ¿cómo lo podrían hacer ellos directamente, así, sin tener que, pues eso, que meter esta carga impositiva? Y pensaba que en el caso de todos estos, o sea, de las entidades públicas, ¿cómo podían financiar todo esto? Me ponía a pensar en lo que se recauda, por ejemplo, ¿vale? Para sacar dinero de algún lado, en lo que se recauda, por ejemplo, del impuesto de bienes inmuebles, ¿vale? Del IBI. Es decir, oye, ¿de dónde sacamos el dinero para construir obra nueva? Pues uno podría pensar, ostras, pues aquellos impuestos que hoy se pagan por el tema inmobiliario, pues que se repercutan de nuevo, que vayan de nuevo al mercado, ¿no? En 2023-2024, es una estimación, se ha recaudado anualmente, en un año, 13.000 millones de euros solo del impuesto de bienes inmuebles, de los IBIs, ¿vale? 13.000 millones de euros. He hecho el cálculo rápido, por eso me veías apuntando. Eso con los costes metro cuadrado, que tanto ha dicho tanto José como Germán, serían más de 100.000 viviendas, ¿vale? 100.000 viviendas sociales. ¿Se ha hecho alguna? O sea, como decía José... Esa es la pregunta. Estamos en el 2,5% de parque de vivienda pública en el total del parque inmobiliario, ¿no? 2,5% es público versus el resto. Estamos a la cola de Europa, a la colísima, como decía José, ¿no? La media europea pues está en el 7-8% y en Holanda, Países Bajos, estamos en cerca casi del 28-29%. Por lo tanto, nos llenamos mucho la boca, pero como decía, las acciones hablan por sí solas. Tienes los recursos, tienes 13.000 millones de euros solo del IBI para poder hacer cosas. ¿Estás haciendo algo? No. Lo que haces es pues, captar votos prohibiendo al pequeño propietario que haga cosas. No, el alquiler está muy caro, pues te prohíbo que sea caro. El no sé qué tal, pues lo prohíbo, ¿no? Entonces, intervienes constantemente y lo que haces es, pues evidentemente, evidenciar la escasez de oferta que existe hoy. Sí, no, es que tenemos muchos problemas. Uno de los que tenía que ir apuntados era las VPOs, ¿no? El tema de la vivienda de protección oficial, de decir, oye, a lo mejor el Estado puede hacer algo, ¿no? Puede facilitar suelo, puede facilitar a los promotores a construir. No sé, se pueden hacer unas cuantas cosas que no se hacen, pero luego, además del tema impositivo, que estoy de acuerdo con Germán, fíjate la de cosas que ha citado, que yo estaba pensando burocracia, 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 y nos dan 5 años y el problema no se soluciona. Entonces, ahí está el tema. ¿Cuántos locales vacíos hay, no? Por ejemplo, que lo habéis comentado antes, en grandes ciudades como puede ser Madrid o Barcelona, que pueden reacondicionarse y convertirse en vivienda. ¿Por qué no se hace? O sea, yo lo que creo es que, o tiendo a pensar al final, que les interesa tener esta situación anómala, porque si no, no se puede entender. O sea, no puede entender que... Porque ¿sabes cómo funciona la prohibición? Tienes el caso de Berlín, que ha sido completamente fallido. Tienes grandes capitales en los que has topado el precio y no ha funcionado. Entonces, no se entiende. Y esto ya es metiéndome en alquiler, que al final vivienda, compra-venta está vinculado con alquiler porque no hay vivienda disponible para comprar, entonces me voy a alquilar y tampoco hay vivienda para alquilar porque no facilito al propietario a que saque la vivienda a circuito, ¿no? Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. No sé si tiene esto visos a funcionar o a ver algo positivo, pero la verdad es esa, ¿no? Que yo creo que están instalados en un populismo que no funciona, la verdad, y que les funcionará para pescar votos, pero no sé si la gente al final terminará por ver que esto es completamente fallido, ¿no? Ahora ha pasado, Héctor, justo lo contrario, ¿no? Se están empezando a ver casos en los que se han empezado a derogar todas esas leyes que intervenían el mercado. Es el caso de Argentina,
donde, por ejemplo, pues se ha derogado todo lo que se había hecho hasta ahora, esa ley de vivienda, que es muy parecida a la ley de vivienda española, y la bajada de precios, ha sido de un 30%, de precios de alquiler, Sí. ¿vale? Sí, Entonces, estamos viendo que realmente funciona aligerar, sacar la bota del cuello del pequeño propietario y dejarles libertad y seguridad jurídica para que las pongan en el mercado. Pues han bajado los precios. Ha pasado lo mismo, no solo en Argentina, sino también en Irlanda, ¿vale? En Irlanda también había una política fuerte de intervención del mercado inmobiliario, que lo que ha hecho es que Dublín sea imposible comprar. O sea, no hay oferta en Dublín. Entonces, lo que ha empezado a ocurrir, pues es al contrario. Ahora han decidido, oye, esto de intervenir el mercado no ha funcionado, hemos comprobado que no ha funcionado, vamos a hacer lo contrario, vamos a quitarlo y vamos a aligerar, ¿vale?, toda esa carga de intervencionismo, digamos, político, que, como decías tú, puede ser populista o no, también puede estar, pues, pensado desde la buena fe, no lo sé, o desde la ignorancia, pero lo que está claro es que no funciona. Lo que está claro es que no ha funcionado. Entonces, estamos empezando a ver, pues, que de forma pendular nos hemos creído una cosa, hemos llegado a ver que los resultados no son así y ahora estamos volviendo al otro lado, ¿no? Y así. Y tema inversión inmobiliaria, que, como decía antes, los tres lo conocéis muy bien. Aquellos que quieren invertir en inmuebles en España, ¿es momento ahora de esperarse viendo el contexto? ¿Hay oportunidades? ¿Cuesta encontrar estas oportunidades? ¿O cómo lo estáis viendo? Yo, por ejemplo, mi única inversión inmobiliaria que hice fue cambiarme al piso que resido ahora, y en donde estaba antes, pues lo tengo alquilado, que es el clásico, ¿no?, español, de que se me pague la hipoteca y luego ya pues saco esa rentabilidad. Esto yo creo que ahora es muy difícil, ¿no?, viendo que falta oferta, pero ¿qué otras posibilidades tiene España o cómo estáis viendo el contexto para invertir en vivienda en España? No sé si queréis empezar, bueno, cualquiera de los tres, me da igual. Bueno, pues yo veo que ahora mismo, en el punto en el que estamos, si tú lo que quieres es buscar una oportunidad en un portal inmobiliario, lo tienes difícil, ¿vale? El hecho de que vengamos de unos momentos de tipos, o sea, tipo en lo que la inflación ha estado muy alta, ha hecho que mucha gente, pues, busque la inversión inmobiliaria como refugio, y está más complicado. Ahora bien, si tu enfoque es distinto, si vas a ver lo que otros no están mirando, si no ves lo evidente, la oportunidad es grande. ¿Por qué es grande? Primero, porque hay una demanda brutal. El INE compartía hace muy poco un informe donde se habla de que el crecimiento, lo habéis citado antes, de hogares por parte de extranjeros en España desde el año 17-18 hasta el 23 era de 1 millón. La necesidad yo creo que la tenemos todos clara, es decir, hace falta mucha vivienda y luego hay muy buenos inquilinos. La realidad es esa. En España, como hay tanta demanda, puedes elegir entre muy buenos inquilinos. Entonces, tanto si pones vivienda en el mercado, en la venta, como en el alquiler, y sabes ir un paso más allá, lo has apuntado también, el cambio de uso, esas rehabilitaciones de un edificio, es decir, todo lo que sea poner vivienda en el mercado, lo que, por ejemplo, yo hago y lo que hacemos, por ejemplo, dentro de mi comunidad, eso tiene un recorrido a medio y largo plazo, a pesar del ruido importante, y hay una oportunidad. Ojo, poniendo vivienda a precio de mercado. Lo dije antes, la otra vez que estuve aquí, yo tengo más de 40 viviendas en alquiler y ninguna rebasa los 650 euros. Están todas de 395, 400 a 650. Evidentemente no están en Madrid ni en Barcelona, porque ahí a esos precios no puedo tener un margen. Están pues pues a 10, a 15 minutos de urbes, de núcleos de población, que me permiten poner vivienda en alquiler a precio de mercado y tener un beneficio. Igualmente, si tú hoy te vas a cualquier mercado y ves en qué precios se están comprando las viviendas y eres capaz de rehabilitarlas, eres capaz de hacer un cambio de uso, eres capaz de crear oferta, hay una oportunidad, porque vas a tener a precio de mercado, vas a tener clientes interesados. Ahora bien, si lo que quieres es buscar el pelotazo, eso ya no existe. Es decir, lo de hace 20 años de que compro algo, me espero y lo vendo, eso es que no existe en España desde hace ya, pues eso, más de 20 años, desde la anterior etapa del boom. Yo, Héctor, sí. En cuanto a la pregunta de si es buen momento para invertir, yo lo primero que haría
para quien nos pueda escuchar, es diferenciar entre, o le preguntaría qué es invertir, ¿no? Para esa persona. Si lo que invertir es comprar una vivienda para alquilar, que para mí sería lo que se asemeja más a una inversión como tal, porque se asemeja a algo que puede potencialmente ser algo pasivo, ¿no? O cercano a pasivo. Yo creo que a menos que seáis capaces, los que nos escuchen, de saber si mañana el precio va a caer, yo creo que siempre puede ser buen momento haciendo una buena compra y, haciendo una buena compra se traduce en comprar por debajo del precio de mercado, ¿no? Analizar la oportunidad, pues ya sea porque tiene un problema que tú eres capaz de resolver o porque eres capaz de negociar muy bien o porque tienes el dinero y puedes, pues a cambio de una compra rápida, pues negociar ese precio a la baja. En ese caso, se asemejaría un poco a lo que en bolsa se usa mucho más, ¿no? El DCA, ¿no? Pues una estrategia de que, oye, yo quiero invertir en inmobiliario, esta es mi capacidad de inversión o de ahorro, ¿no? Tienes que hacer un plan más a medio o largo plazo y ahí yo creo que sí que es un buen momento. Yo personalmente voy a invertir este año en inmuebles en alquiler, de hecho ya he invertido y mi planteamiento es seguir invirtiendo. Obviamente, añadiría un componente de conocimiento o formación del sector y si no lo tienes, contratarlo con alguien. Eso es importante porque yo, por ejemplo, he estado invirtiendo siempre en Cataluña y ahora, pues, me estoy moviendo, ¿no? Por razones obvias para mí. Habrá gente que a lo mejor, al contrario, ven ahora una oportunidad, ¿no? Porque habrá gente que se va y, oye, pues a lo mejor surgen oportunidades. Yo también estoy ahí atento a ver si surgen, no surgen, al revés. En Cataluña sigue habiendo una demanda descomunal de precios y no bajan. Y si encima hay pues ciertas trabas y ciertos impedimentos o más inseguridad jurídica también, pues por ocupaciones y demás. Ya sabéis que Cataluña aglutina el 50% de las ocupaciones en España. Pues bueno, al final, por razones obvias, prefiero moverme. ¿Pero dónde me muevo? ¿No? Al final ahí necesitas ese conocimiento para analizar bien las zonas y demás. Entonces, yo sí creo que es un buen momento. Hay que aprender, hay que formarse, hay que informarse sobre todo de dónde vas a invertir y cómo. Eso para la parte de inversión. Luego, si me preguntas también en otros campos que muchas veces catalogamos como inversión, pero para mí son más un negocio, como podría ser pues, los cambios de uso, ¿no? Que hablabais hace un momento de locales a vivienda o más genéricamente el flipping houses, ¿no? El comprar, reformar y vender inmuebles. Yo ahí también creo que es un buen momento. Alguna reflexión que yo mismo me hice en el año 2021, yo veía claro en ese momento que venía una crisis, que los precios se iban a corregir. Por suerte para mí seguí invirtiendo y he hecho los mejores negocios que he hecho en mi vida han sido desde entonces hasta ahora, ¿no? Entonces, qué suerte de no hacer caso a esa bola de cristal que saqué en ese momento y haber seguido invirtiendo. Entonces, yo soy incapaz de decidir si el precio va a corregir y, por lo tanto, eso me lleva a la conclusión de que sí que es un momento para invertir porque todo apunta a que va a subir. Obviamente, haciendo las cosas bien, con margen de seguridad, comprando por debajo del precio de mercado. O sea, haciendo las cosas bien, en resumidas cuentas, yo creo que siempre es un buen momento. Me falta saber, Uri, cómo lo ves, que yo además sé que tú tienes una empresa que es de venta de habitaciones, ¿no? O sea, que es otro modelo de negocio también diferente dentro de la inversión inmobiliaria y me interesa pues ver tu punto de vista. Sí, no puedo estar más de acuerdo al final con lo que está comentando tanto Germán como José, ¿no? Al final, por ponerte un ejemplo práctico y real de la semana pasada. Nosotros estamos invirtiendo fuertemente en Madrid y Barcelona, dentro de la ciudad. Por lo tanto, estamos hablando de unos precios que son bastante locos. En el caso de Madrid, pues estábamos comprando pues, un inmueble que está pues, bueno, cerca de Atocha, en la zona de Arganzuela, de Delicias, y el precio estaba en torno a los 550.000 euros, ¿vale? Que tú puedes pensar en primera instancia, ostras, habrá poca gente queriendo comprar esta clase de activo, porque es $500.000 de euros a reformar, ¿vale? Lo que cuesta reformar también en Madrid. Pues tuvimos que cerrar la reserva en 535, o sea, con una pequeña bajada del 2 y pico, 3%, porque habían no sé cuántas ofertas por debajo de eso, que las vimos, que no es lo típico que te engaña la API, no, es que tal. O sea, tú imagínate cómo está el mercado realmente para poder encontrar producto, para poder encontrar oportunidad. Y ahí estás comprando carísimo. Estamos comprando a casi 5.000 euros el metro cuadrado. O sea, que es una absoluta barbaridad, ¿no? Entonces, coincido mucho en que está difícil invertir, sobre todo si lo buscas en los portales, pero que la clave sobre todo reside en comprar bien. Que esto José tiene un vídeo en su canal, lo podéis ir a ver de hace relativamente poco, donde lo explica súper bien, ¿no? Pero si tú compras bien, y tienes esa certeza de que si en el futuro hay algún tipo de problema, tu activo tiene cierto valor y lo puedes liquidar porque, pues ya te digo, está en un espacio demandado, porque sabes que puede cumplir pues un valor pues a ciertos segmentos de clientes, etcétera, se puede invertir siempre,
¿vale? Entonces, si tú haces, como decía Germán, bien los deberes de estoy comprando bien y esto tiene sentido, pues te riges por la filosofía que decía Warren Buffett, que es básicamente en real estate no esperes y compres, sino que compras y esperas, ¿no? Que es lo que le pasó a Germán. Entonces, yo te diré que si compras bien, siempre es un buen momento. Y en cuanto a lo que comentabas de habitación.com, Héctor, pues sí, o sea, nosotros hemos atendido a las nuevas necesidades digamos, de la sociedad. O sea, ha habido unos cambios demográficos importantes. Ya los inmuebles de 3 y 4 habitaciones, pues ya no se venden a familias, porque las familias ya no tienen 3 y 4 hijos, sino que vamos pues más a parejas, ¿no? O gente que vive sola. Por lo tanto, los espacios se están volviendo mucho más pequeños y también por un tema de necesidad económica real de la gente no se puede permitir pues comprarse un piso ni tampoco pagar un alquiler de un piso entero. Por lo tanto, están compartiendo piso. Existen una serie de necesidades nuevas, tanto en el aspecto del co-living, del flex living, del alquiler por habitaciones, etcétera, etcétera, que suponen una nueva oportunidad para inversores inmobiliarios. Siempre pensando en aportar valor, no en hacer dinero, porque entonces es cuando empiezas a romper cosas en el mercado, ¿vale? Pero si tú clasificas muy bien una demanda muy clara en un punto muy concreto de la geografía, por ejemplo, de Madrid, en cierta parte tienes bien hecho el estudio, y sabes que ahí hay mucha demanda habitacional, pues entonces puedes plantearte un modelo de este tipo, ¿no? Pero no lo haría en cualquier sitio porque entonces sí que estás inflando o estás haciendo una oferta de un producto que a lo mejor en el futuro no tiene tanta demanda. Oye, mencionabas el vídeo este de José, de cómo comprar bien. Me interesa mucho y invito a que sigáis no solo a José en YouTube, por supuesto, pero también a Germán y Uri, que creo que tienes más paradillo el canal, ¿no? Desde hace Ahora tiempo. volvemos. Pero como va a volver, le tenéis que seguir. Tenéis que seguir tanto a Germán, a José y a Uri en sus canales de YouTube, que los pondremos en la descripción del vídeo también para que los podáis seguir a los tres. Pero dentro de este vídeo que... id a verlo. Si nos puedes decir como pinceladas de qué es comprar bien, ¿no? Ya que estamos hablando de inversión inmobiliaria, ¿cuáles son las líneas maestras, ¿no? Para comprar bien una casa? Pues para comprar bien una casa lo han trasladado tanto Germán como Uri. La clave está primero en que sepas antes de comprar, sepas en qué precio se vende y en qué precio se alquila. O sea, esto funciona tanto comprar para alquilar y comprar, aportar valor, vender. Funcionan las dos modalidades. Entonces, cuando tú eres consciente de en qué precio tienes que vender, empiezas a buscar, no al revés. La gente lo hace al revés. Bueno, yo compro algo, lo arreglo y ya lo vendo. Error. Yo compro algo y a ver si se alquila. Ahora mismo te va a ir bien porque todo se alquila, pero si se hacen las medidas, que no parece que se vayan a hacer, como hemos visto en la conversación de hoy, pero si se hacen y se ajusta el mercado, van mal. Entonces, en el momento que tú sabes cómo se vende y en cuánto se alquila, pues hacen los números hacia atrás. Lo que yo llamo la estrategia del precio inverso. Si sé que se vende en 200, pues voy a ir hacia atrás. Quito mi margen, quito la reforma, la aportación de valor y veo en qué precio tengo que comprar. Cuando te das cuenta en qué precios tienes que comprar, pues empiezas a entender que en los portales no los vas a comprar y empiezas a ver, pues necesito negociar. ¿Cómo negocio? Pues comprando algo que tenga pocos interesados. El pisito que está con el lazo puesto perfecto tiene una cola. Incluso aunque valga, como ha dicho Uri, 500.000 euros. Hay mucha gente dispuesta a comprar eso. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que capacitarme, tengo que generar habilidades para comprar cosas que poca gente compre. Y entonces, pues hay distintos canales, desde reformas muy profundas, volumen, es decir, que compren más de una unidad, el que compres un local y lo cambies de uso, es decir, un particular, alguien, es una reforma, o sea, es una aportación de valor de calado. Y esto es lo que hace que puedas comprar por debajo de precio de mercado. Esa es la clave. También las viviendas ocupadas puede ser un canal, es decir, compro la vivienda, negocio con el ocupa y eso me permite entrar por debajo del precio de mercado y tener un beneficio, un margen, poniendo, insistimos, porque Uri lo ha dicho, o sea, no se trata de hacer oferta como se hacía en 2005, 2006, no se trata de hacer, este negocio ya no es de hacer, este negocio es de satisfacer, es decir, oye, ¿dónde quiere comprar la gente? Porque, ojo, se habla de mucha crisis inmobiliaria, pero tú buscas muchos pueblos en España donde hay pisos a 40 y a 50.000 euros y no los compra nadie. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir en determinadas zonas. Entonces, la clave es ir a esas zonas, ver a qué precio pueden comprar y analizar cómo es el parque de vivienda. Hoy es un parque de vivienda antiguo, hay mucha herencia, hay mucha, pues ahí puedo hacer reformas.
Es un parque de vivienda donde pues los locales se han quedado en desuso. Yo me doy una vuelta por allí y veo, ostras, están todos los locales cerrados, qué triste, qué sucio y demás, ¿no? Pues ahí pues puedo aportar valor de esa manera. Y esa es la manera de comprar bien que yo aplico, que yo entiendo y que bueno, que mucha gente sigue, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo, tanto Uri como Germán, porque vosotros también lo hacéis. Sabios consejos de José. Solo por añadir uno que a nosotros nos funciona muy bien y yo entiendo perfectamente y comparto el punto de José, pero a mí no me... O sea, yo creo que me voy a la parte cómoda e intento meterme en los mínimos problemas necesarios. O sea, yo a medida que sea necesario me voy metiendo en más problemas, pero intento quedarme en el problema como más sencillo por un tema de comodidad, ¿no? Creo que el ser humano intenta también buscar esa comodidad y ya lo encuentro ahí. Entonces, yo sí que, por ejemplo, nos centramos más en resolver problemas tipo reformas, o sea, buscamos pisos que tengan una necesidad de gran reforma. Obviamente ahí puede haber más competición, ¿no? Como dice José, que en problemas más complejos, que alguna vez también nos metemos, pues en pisos ocupas, edificios y demás, pero en realidad es verdad que nuestro grueso ya es suficiente con lo que encontramos por ahí. Lo que a nosotros nos funciona muy bien es trabajar las relaciones con las inmobiliarias, con intermediarios. Eso nos funciona muy bien. Y tanto es así, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa en la que ayudamos a inversores a conseguir oportunidades para ellos, para alquilar, y se lo gestionamos y todo. Estamos comprando aproximadamente una vivienda diaria de media, ¿vale? Estamos ya cerca de unas 25 o 30 al mes. Y lo que nos funciona sobre todo es trabajar muy bien las relaciones a largo plazo. O sea, entender, como yo lo veo, como yo veo también no solo los negocios, sino pues todo en la vida. Es un poco mi visión de si yo consigo hacer que la persona que está delante mío entienda que yo soy un comprador serio, que trabajo bien, que no le voy a hacer perder el tiempo, que además pago rápido, que le voy a descargar de trabajo. O sea, que se lo pongo todo fácil. Entre otras cosas que podemos implementar, siempre vamos a conseguir ese producto. Vamos a intentar estar los primeros en llegar a ese producto que obviamente no llega al portal inmobiliario, no se va a anunciar en una idealista de turno. Ese producto a nosotros nos llega constantemente, las inmobiliarias nos llaman, nos dicen, oye, tenemos este piso, ya sabemos que encaja, ya hemos hecho no sé cuántas operaciones con vosotros, es el típico piso que vosotros os encaja, lo analizamos y si es así, pues oye, se reserva rápido y se lo podemos cómodo. Entonces, yo también añadiría ese componente de trabajar esa relación con los intermediarios. Oye, los tres habéis dicho que los portales inmobiliarios seguramente no se encuentran lo mejor y seguramente sea así, pero claro, particulares o inversores pequeñitos que nos estén viendo y demás, igual se pueden preguntar, ¿vale? Si en portales no, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para encontrar o buscar inmuebles que puedan ser interesantes, ¿no? Porque cuesta. Yo creo que Germán ha dado la clave. Es decir, pensemos en los profesionales inmobiliarios. Pongámonos, como a mí me gusta decir, las gafas por un momento somos inmobiliarias. Somos una inmobiliaria y tenemos mucha competencia. Y además trabajamos a éxito. Es una profesión extremadamente dura porque tú puedes hacer todo el trabajo y solo vas a cobrar si finalmente vendes tú esa vivienda y es posible que lo tengas más. Entonces, cuando te entra un producto que está muy bien de precio, ojo, abro un paréntesis. Las cosas están bien de precio porque hay algún problema, anomalía o singularidad. Si no, como dice Warren Buffett, ¿no? En toda negociación hay un tonto. Si no sabes quién es el tonto eres tú. Es decir, si tú no sabes por qué estás comprando barato, es porque probablemente no estés comprando barato. Entonces, esos productos que se compran por debajo de precio de mercado, cuando le entra a la inmobiliaria, imagínate, tienes que venderlo rápido. ¿Qué haces? Lo pones en el portal, que encima está la gente que está esperando la vivienda, pues perfecta, ¿no? Lo que yo llamo la parejita o la persona que quiere una vivienda para darme la llave y demás. No, ahí no están tus clientes. ¿Qué hacen? Pues la inmobiliaria tira de teléfono. Entonces, Germán lo ha deslizado, las relaciones. Este es un negocio, a mí me gusta decir, Héctor, de personas para personas. Entonces, una persona que esté escuchándonos, que quiera comprar una casa para él o una inversión, que se centre en las personas, es decir, que se centre en ir a las personas que manejan el negocio en su zona, es decir, a las inmobiliarias, y que les haga ver que con él va a ganar dinero. Es decir, si yo quiero comprar una casa para mí, pues yo voy a ir y mira, voy a decir muy claro qué quiero y qué no quiero. Si no tengo el dinero, porque Germán lo ha dicho, oye, una aportación de valor muchas veces para mucha gente es, tengo el dinero. Oye, hoy estamos a martes. El viernes estoy en notaría con 500.000 euros para comprar. Eso, pues los inversores
podemos hacerlo, hay otra gente que no, pero tú puedes haber ido previamente a tu banco, haber visto que tienes la financiación aprobada, haber ido a la inmobiliaria y decir, oye, mira, yo quiero comprar un piso de estas características en esta zona y mira, tengo la financiación aprobada y tengo el dinero, lo tengo súper claro. Y si me llamas, ¿qué cobras tú de comisión? Yo un 3. Todo el mundo le va a decir, te pago un 2. Mira, yo estoy dispuesto no a pagarte un 3, pagarte un extra si me tienes a mí delante. De esta manera, si repites esta acción en tu área sistemáticamente, una y otra vez hasta que llegue a la operación, si no en un mes, en 2, en 3, van a empezar a llegarte cosas, ¿vale? A tu nivel, evidentemente, como ha dicho Germán, cuanto más profundizas, pues menos competencia, más margen. Pero evidentemente, oye, pues si estás dispuesto a hacer una reforma profunda, vas a comprar por debajo del precio, ¿no? de mercado. 100%. Oye, pues me voy a quedar con todo esto porque abordaría más cosas, pero tampoco me quiero extender mucho y yo creo que ha sido bastante completo y os invito para cuando queráis ampliamos información y novedades, ¿no? De cara a la audiencia. Muchísimas gracias a Germán, José y Uri, que como he dicho antes los tenéis que seguir en sus redes y ha sido un placer charlar con vosotros del tema de la vivienda, que la verdad que está muy interesante. Así que gracias a los tres. Gracias, Héctor. Un placer, Héctor. Un abrazo. Y al resto, a vosotros que me estáis viendo, muchísimas gracias también. Espero que os haya gustado y que si os ha gustado dejáis vuestro like, comentéis abajo qué os ha parecido y por supuesto suscribíos al canal, que estamos haciendo la familia cada vez más grande. Y insisto, si queréis invertir, movilizar los ahorros, generar una rentabilidad anualizada que sea superior a la inflación, observad los productos de Freedom 24, creo que merece la pena, en mi opinión personal, insisto, y tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que os podáis aprovechar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.